Buenas tardes, vamos a dar continuidad al contenido teórico de lo que implica la gestión editorial. En la primera sesión habíamos hablado ampliamente de lo que es la identidad de la revista, de los elementos clave que son de la identidad de la revista. La segunda sesión habíamos hablado de lo que son las políticas editoriales y ahora, por supuesto, necesitamos hablar de lo que es el flujo editorial. Flujo editorial o llamado también proceso editorial. ¿Cuándo es proceso editorial? Es a partir de que hemos recibido un manuscrito a través de la plataforma OJS, ¿no? Hay diferentes etapas, personas y procesos, ¿no? Por supuesto, es necesario que cada revista cuide que cada etapa sea clara y transparente, ya sea en el equipo interno de trabajo o también en el externo, que son los autores. Entonces, para que los autores envíen un artículo correctamente, es importante, primer paso, que ellos vean lo que son instrucciones a los autores. Eso debe estar con todo detalle en la pestaña misma de la plataforma donde indica instrucciones para autores. ¿Ya? Hay que preguntarse si hay información suficiente para que ellos comprendan la ruta del artículo que van a someter. Todos los detalles tiene que estar escrito ahí. Es más, sería bueno, creo que comenté que es ideal que haya en una pestaña donde hay correspondencia con el editor, que haya preguntas que ellos pueden no haber entendido algo y que no está claro, nos hagan, para que también incorporemos tal vez ciertas aclaraciones o algún párrafo o algo que no se entiende, ¿no? Entre los miembros mismos del equipo editorial se comprende la ruta del artículo y se busca reflexionar e involucrar a todos en el proceso. Además, cada editor comprende la ruta del artículo y busca intervenir en etapas de mejoría continua o embotellamiento. Entonces, implica el análisis editorial, la revisión por pares, la producción editorial, la publicación y la diseminación o divulgación. Lo común de todas las áreas puede variar incluso algunas etapas, pero lo común de la ruta del artículo son lo siguiente, ¿no? Instrucciones para autores, tiene que haber. Envío de manuscritos, la ruta, ¿no? Análisis editorial, vamos a desarrollar más adelante. La revisión por pares, respuesta a comentarios de editores y revisores, la edición, la diagramación, publicación y diseminación. Son las etapas comunes a todas las áreas. Bueno, cronológicamente se presenta el proceso editorial de un artículo científico desde el envío, ¿no? Si este es aceptado, porque muchas veces puede no ser aceptado. Esto con un análisis del editor, ¿no? Esta información ayudará a preparar y dar seguimiento al manuscrito. El proceso editorial de un manuscrito puede conllevar entre 6 y 8 meses, pero los plazos mencionados para cada fase son estimados y en buena medida dependen de la cantidad de manuscritos recibidos en un momento dado, la disponibilidad de los revisores y otros factores. Esto es variable, ¿no? La cuestión de tiempos para cada revista y en el tiempo que se encuentren, porque puede suceder muchas veces que están próximos a ya, según fecha estipulada, a que ya salga la revista. Entonces, tal vez les falta artículos y con el que ha llegado, a pesar del corto tiempo, es necesario que aceleren los procesos, entonces se acorta. O sucede también que, si bien ya pasó la fecha de recepción de artículos, es un tema que necesita ser publicado ya.
porque si publicamos en el número siguiente puede perder vigencia esos datos que quiere publicar. Entonces, hay situaciones que hay que considerar, ¿no? Ahora, si bien estipula un término medio de 6 y 8 meses, en nuestro medio, por ejemplo, no están acostumbrados a esta media de tiempo, porque esta media de tiempo está en función a que en otras revistas en el exterior, lo que están trabajando este año va a salir recién en el número siguiente del próximo año, y no así en este año. Lo que pasa es que ellos tienen un número alto de artículos que envían, entonces pueden ellos jugar con eso, ¿no? Y pueden darse el tiempo y darles el tiempo a los revisores. En nuestro caso, y muchos de ustedes, va a suceder que tenemos que estar nosotros, ¿será que ya nos puede enviar el resultado de la revisión? ¿No? Tenemos que insistir para que a veces se acorten los tiempos, ¿no? Pero sí, es posible que suceda que sea más de 6 meses u 8 meses. Eso también depende, que hay algunos profesionales, los revisores externos, si bien ejercen como profesionales, pero también están muy dedicados a lo que es revisión científica, pero ellos tienen agenda. No rechazan, pero ponen a la cola de su agenda, ¿no? Eso supone más tiempo, también eso hay que considerar. Pero también está dado por el número de artículos que tiene por revisar el editor o los editores, ¿no? Entonces, el flujo editorial empieza porque cada autor debe fijarse las instrucciones para los autores y en función a ello tiene que estructurar el artículo. El editor lo primero que hace es que si cumple con lo que está estipulado en las instrucciones para autores. Desde el título, la estructura misma de todo el artículo, si las palabras claves son de tesauros, cada área de conocimiento tiene su tesauro. En medicina usamos el DEX en español y el MESH en inglés. Sí o sí las palabras clave tienen que ser de tesauros, ¿ya? Porque es importante el título, las palabras clave, para que su artículo sea fácilmente ubicado por los motores de búsqueda, ¿no? Es bien importante eso, ¿no? Ahora, el resumen también tiene que estar en español y en inglés, y el inglés tiene que decir lo mismo que el español también. Muchas veces no hay similitud de contenido entre ambos idiomas, entonces eso corresponde también a que el editor revise. La estructura nosotros usamos el IMRD, ya yo creo que el más recomendable que esté la estructura en la que manden sea el IMRD. Puede ser abierto, no es obligatorio, pero ayuda mucho a la revisión, ya sea del editor, los editores o los revisores, a lograr identificar claramente objetivos, metodología y todo ello, ¿no? Entonces, acá dice que estén en español, inglés, ¿no? También deben encontrar información sobre los tipos de artículos en instrucciones, el límite máximo de palabras y referencias, la carta de presentación y otra información. Habíamos hablado de que toda revista en las instrucciones para autores debe mencionar qué tipo de manuscritos puede recibir esa revista. Y cada tipo de manuscrito tiene su estructura, no es igual que un artículo original, ¿no? Por ejemplo, en medicina recibimos también casos clínicos. El caso clínico tiene introducción, desarrollo y análisis, ¿no? Análisis. Su resumen no es estructurado. Entonces, también tiene su formato. Nosotros tenemos plantillas DOT y todas las revistas tienen que tener su plantilla DOT para cada tipo de manuscrito, ¿ya? También, incluso cartas al editor también requieren un formato, una plantilla DOT, ¿no? Imágenes de medicina. Entonces, todos los manuscritos tienen que tener, y en función a ello se va a revisar si cumple la estructura ya descrita en instrucciones para autores, el tipo del número de palabras, todo ello. Si cuenta con su título abreviado, cada artículo tiene que tener su título abreviado también, ¿no? Si es pertinente. Muchas veces
del título saltamos, yo como editora, salto directamente a la parte del cuerpo mismo de lo que es el artículo, porque dejo a que el revisor se fije en el título, ¿no? Pero vemos que muchas veces el revisor no detecta errores en el título, ¿no? Al final que hemos recibido y ha sido aprobado todo, hay que volver a revisar si cumple con ciertos criterios el título. Por ejemplo, no más de 15 palabras, ¿no? Que además el título tenga mucho que ver con el objetivo que está planteado en la parte última de introducción, ¿no? Y que este objetivo realmente cumpla con el material y métodos que describen, cumpla con lo que dice el objetivo, sus variables, todo ello, ¿no? Esos elementos muchas veces no es detectado por el revisor, porque será muchas veces experto en el tema del artículo, pero metodológicamente no es su fuerte, ¿no? Entonces hay que revisar, y todavía después de haber sido aprobado, el editor tiene que estar en constante contacto con el autor, ¿ya? La carta de presentación del artículo es muy importante porque es una carta de responsabilidad de autoría y nos da otro tipo de informaciones, ¿no? Habla de la originalidad, de que no hay conflicto de intereses, habla también, menciona a los autores y si cumplen con los criterios de autoría, que también hemos mencionado ya, ¿no? Es importante recibir la carta antes que ingrese a proceso editorial, porque puede ser que no hayamos recibido al inicio y al final ingresa a proceso, nos hemos olvidado, sea publicado y haya sido detectado plagio, y creyendo que tenemos la carta de responsabilidad de autoría, podemos no tener y tener problemas. Ha sucedido muchas veces, ¿no? No descuidarse. La primera opción siempre es la carta firmada. Nos envían escaneado con firmas de todos los autores, no solo del autor corresponsal. Ojo que se cree que el autor corresponsal es el único responsable, es el representante de todos los autores y da fe de la honorabilidad incluso del resto del equipo investigador, ¿no? O sea, es corresponsal, pero es representante de la honorabilidad de todos los autores. Entonces, es el primer paso, las instrucciones. Hay que, en el flujo editorial, esto está en detalle, por ejemplo, en la Gaceta Médica Boliviana, en lo que respecta a esa revista, y ahí se describe lo que se acepta y cómo se acepta, ¿no? Entonces, los ojos del editor van en función a buscar lo que dice las instrucciones para los autores. Entonces, en la Gaceta Médica pedimos que sí o sí nos envíen el artículo original por la plataforma. ¿Por qué es importante? Hace 2 días yo recibí un artículo vía correo y me dice que no puede acceder a la plataforma. Yo le pedí que primero se registre y tal vez ese sea el error, que no está pudiendo enviar, ¿no? En la plataforma hay un conteo automático de cuántos envíos tiene, en qué etapa del proceso editorial está, cuántos han sido rechazados y todo ello, y nos evalúan a nosotros las plataformas a los cuales estamos indexados. Por eso es importante recibir vía plataforma. Por supuesto que sería cómodo para nosotros recibir todo por correo, pero tiene que ser vía plataforma, sí o sí. ¿Ya? También es necesario que cada uno de los autores cree su ORCID, ¿ya? Esto facilitará el envío del artículo y le permitirá recopilar y compartir sus publicaciones en la comunidad científica. Ya es un registro de investigador, ¿no? Inicialmente, para aplicar a Cielo Bolivia, solo nos piden datos de lo que es el autor corresponsal, pero para las otras plataformas nos piden los datos y afiliación de todos los autores, su correo electrónico y su ORCID de todos los autores, ¿ya?
por supuesto, antes solo estábamos en Cielo y solo pedíamos datos del autor y corresponsal. Es necesario pedir de todos los autores porque se supone que sus revistas también están en miras de, no solo de aplicar a Cielo, también a las otras plataformas, ¿no? Tras enviar su manuscrito, recibirá un email de confirmación con un número de identificación que será utilizado durante todo el proceso editorial y le permitirá consultar el estado de su manuscrito. Entonces, la primera parte está indicando y dirige a la plataforma editorial digital, ¿ya? Luego, también indica y dirige el registro del identificador único de autor, y también otras formas de instruir cómo usar la plataforma editorial digital. Nos recomiendan incluso, además del contenido mismo de los artículos originales en la plataforma, toda plataforma debe tener el objetivo de facilitar el acceso y la navegación del autor. En ese sentido, incluso se recomienda tener un video de cómo acceder, cómo enviar un artículo, ¿no? Nosotros lo tenemos en el Face, no lo tenemos en la plataforma misma, pero lo tenemos en el Face porque también tenemos que tener redes sociales para promocionar nuestra revista, ¿no ve? Es necesario y recomendable tener un video, ¿no? Entonces, la evaluación preliminar en el sentido de antes de enviar al revisor, el editor o el equipo editorial, porque si es que hay un editor y editores por área, cada editor debe revisar aspectos básicos del manuscrito, ¿no? Su tema, su originalidad, su aporte a la ciencia, la relevancia. El autor corresponsal recibirá una notificación de que su manuscrito ha sido enviado a una evaluación adicional por pares o de que ha sido rechazado. Hay un ejemplo que nos pone Lilacs de 1.500 artículos, que no es nuestro caso, por supuesto, de 1.500, 1.200 son rechazados antes que pase a un par revisor, ¿ya? Entonces, muchos artículos, antes que pasen a revisores, pueden ser rechazados por ser fácilmente identificable, evidenciable, que no es original, que no es relevante el contenido, o tal vez hay plagio incluso, ¿no? O tal vez otras malas prácticas en ese escrito. Lo que es malas prácticas en la investigación y en la publicación científica es un tema muy profundo, muy importante, sí, profundo, que creo que en Bolivia nos cuesta aprender sobre eso y lo vemos como si fuera un cuentito nomás, y la verdad no, es importante no solo saber de eso, sino aplicarlo. Es muy importante lo que son las malas prácticas. La duración de la fase donde el editor o los editores van a revisar estructura, plagio, todo ello, es más o menos entre 2 a 3 semanas. ¿Qué hago yo al recibir? Ingresa un artículo vía plataforma. Lo primero, por supuesto, lleno mi base de datos, ¿no? Que es como un registro que me ayuda a mí a saber qué tipo de manuscritos. Lleno los datos y luego elimino algunos datos que puede el Identicate detectar como plagio, por ejemplo, nombres, ¿no? Nombres, correos electrónicos, todo eso. Elimino eso y paso por el software de Identicate, ¿no? Entonces, siempre es deseable que tenga no más de 15% de similitud en otros estudios. 15%, ¿por qué? Porque en salud, por ejemplo, utilizamos mucho palabras compuestas, ¿no? Utilizamos, y también yo creo que igual hay en otras áreas del conocimiento. Pero si se acerca a 45%, hay que revisar bien porque ya es casi sujeto a que sea rechazado ese manuscrito, ¿no? Si supera 50%, automáticamente ya ni siquiera revisamos más nada, ¿no? Es muy importante. Antes lo hacíamos manualmente, como les había explicado, ¿no? Si no tuvieran el software, sí o sí tienen que revisar manualmente la cuestión de plagio. Luego de revisar eso, ya se envía, si ha pasado la cuestión de no hay plagio y tiene la estructura adecuada, y ya se analiza a qué revisor se va a enviar, a
según el área, ¿no? Tienen que ser expertos en el tema. Entonces, 2 es ideal, hasta incluso 3. Sucede muchas veces que enviamos con un tiempo prudente y pasa un mes, no tenemos respuesta, 2, 3 meses tampoco, hasta que después nunca nos contesta, y ya teniendo el tiempo muy corto para la fecha límite de lo que implica la publicación, tenemos que buscar a última hora otro revisor, ¿no? Otro revisor. Y nos ha sucedido mucho, nos aceptan, pero a veces no nos responden. Eso también hay que tomar en cuenta, por eso hay que tener 2 a 3 revisores, ¿no? Eso es bien importante. Entonces aquí, ojo que el flujo editorial también tiene que estar descrito en lo que es la plataforma. El autor tiene que saber qué va a pasar con su artículo. Entonces, esa redacción la tienen que realizar, y también de la Gaceta Médica está, pueden revisar ustedes, donde se observa una descripción de los primeros análisis que está dado por los editores. También se tiene que contemplar el plazo de esta primera decisión. Ya, lo que implica revisión por pares. Un grupo de expertos en el tema evaluará adicionalmente el rigor científico metodológico, el interés y la solidez de los resultados y el aporte de nueva evidencia científica. En este sentido, en el área de salud, nosotros sí requerimos, en algunas revistas del área de la salud llaman metodólogo, ¿no? Pero la Gaceta Médica cuenta con un epidemiólogo que nos apoya y maneja muy bien los diferentes tipos de estudios de investigación, ¿no? Los revisores o árbitros realizarán comentarios a su investigación y recomendarán aceptar o no el manuscrito para publicación. En el primer caso suelen solicitar correcciones mayores o menores. Hay 4 tipos de respuestas, ¿no? Puede ser publicar sin correcciones, publicar con correcciones mayores, publicar con correcciones menores o no publicar. Yo no recuerdo hasta el momento haber recibido un artículo que la respuesta de los revisores haya sido publicar sin correcciones. Siempre hay algo, ¿no? Por otro lado, se tiene que diseñar instrumentos que faciliten al revisor la revisión, unos instrumentos que tengan los criterios claros, donde permita hacer un checklist al revisor. Pero la Gaceta Médica ha visto por conveniente colocar también una columna donde explique por qué sí, por qué no, porque muchas veces el sí o el no al autor no ayuda, y tampoco a la revista, ¿no? Porque no podemos nosotros explicar qué quiso decir el revisor. Es más, en la carta donde yo le invito a que sea revisor, le indico, agradeceremos, explique en globos en el mismo documento, ¿no? Tiene que estar muy claro para ayudar al autor, porque si no también nos perjudica, no entiende el autor y nosotros tampoco, y después de haber hecho las enmiendas, el autor nos vuelve a enviar. Nosotros podemos verificar si ha seguido las sugerencias, las observaciones, si ha hecho las enmiendas, pero si no se entiende bien la observación del revisor, no se avanza mucho, ¿no? Por eso es importante que eso esté claro. El editor considerará los comentarios de los revisores y tomará una decisión sobre el artículo. En este caso, el editor también puede dirimir. Puede ser que 2 revisores tengan resultado diferente. Entonces, tiene que analizar el editor, es más, puede apoyarse en un tercer revisor, plantear los 2 resultados y sacar un resultado, pero argumentado. Todo rechazo, en general todos los artículos, deben tener archivos tal cual enviaron y seguir con Rep 1, por ejemplo, el Rep 1 eliminando los nombres de los autores, ¿ya? Y eso va a pasar por el software. Cuando es Rep 2, es con las observaciones de los revisores. Correct 2 quiere decir que ha corregido el autor,
y así sucesivamente, ¿no? Puede haber más de Rep 1 con Rep 2, ¿no? Porque puede no satisfacer las expectativas del revisor. Entonces, eso hay que hacer seguimiento también, ¿no? Como es una de ida, otra de venida, muchas veces, más de una vez tenemos que interactuar con el revisor respecto a un manuscrito, ¿no? Todo eso tiene que estar en la carpetita respectiva. Un rechazo tiene que estar documentado, ¿no? Porque pueden preguntar, ¿por qué? No solo preguntar, pueden generar algún problema, como que no es correcto el rechazo, se tiene que tener bien documentado. Ahora, ustedes van a leer que muchos editores hacen de revisores cuando hay editores por área. No estoy muy de acuerdo porque yo creo que la transparencia e imparcialidad debe primar sobre todo, ¿no? Pero sí, sé que muchas revistas, porque se supone que hay revisores por área y esos revisores por área son expertos también en el tema que se desempeñan, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero sí funcionan también como revisores, o por lo menos si hay más de un revisor, uno de ellos es él, ¿no? Sí. El editor considerará los comentarios de los revisores y tomará una decisión sobre el artículo. A eso me refería sobre dirimir. Se enviará a los autores una carta de aceptación condicional, sujeta a que estos revisen el manuscrito y envíen una nueva versión o de rechazo, ¿no? Esto puede durar entre 3 a 6 semanas, lo de los revisores. Sin embargo, reitero, esto puede durar un poco más incluso, ¿no? De acuerdo al tiempo que disponga los revisores. Los autores deben responder a cada una de las sugerencias y comentarios realizados por los revisores, producir una versión revisada del manuscrito y enviarla. Acá es recomendable, si es que enviaran sobre el mismo, una versión revisada y corregida. Si enviaran un manuscrito, un archivo, un documento sobre las mismas observaciones, donde no se identifican claramente las correcciones, hay que pedirles que envíen una versión mejorada, ¿no? Durante esta fase, 3 semanas que se les da a los autores, en ciertos casos, la revista considerará la extensión del plazo si los autores lo solicitan y justifican. Cuando ha pasado 30 días, podemos considerar que puede salir del proceso editorial, cuando tardan mucho, ¿no? Hay que considerar, pero es mejor preguntarles, ¿no? El editor verificará que la versión revisada del manuscrito responda adecuadamente a los comentarios y sugerencias hechas por los revisores y tomará una decisión sobre el artículo. Eso de tomar una decisión a veces es claro, ¿no? Ha tomado en cuenta las sugerencias, ha realizado las enmiendas y es claro sobre eso, ¿no? Se enviará a los autores un email con una decisión de nueva aceptación condicional cuando la versión revisada continúa presentando deficiencias y se solicita a los autores una nueva versión, aceptación definitiva o rechazo. Esto, la revisión de una nueva versión puede durar 2 semanas. En cuanto a edición, los manuscritos aceptados definitivamente son enviados a un corrector de estilo que cada revista debe tener. En el proceso de ida y vuelta entre revisor, autor, revisor, incluso editor, el manuscrito, el documento puede perder sintaxis, puede haber ciertas transformaciones que hacen incoherente cierta redacción. Por eso es importante, porque a veces los editores, tanto leer el mismo manuscrito, ellos mismos ya pierden como saben de qué trata, pierden esa capacidad de identificar cohesión, sintaxis. Es necesario que pase por eso a un corrector de estilo, que revisará la legibilidad y claridad del texto, con corrección tanto del lenguaje en general como técnico, los cuadros y las figuras, según qué tipo de
estructura manejan, ¿no? Vancouver, APA, de acuerdo a ello, ¿no? Este proceso contribuye a que el manuscrito obtenga el máximo impacto posible en la comunidad científica. Luego que ha revisado el corrector de estilo, no termina ahí todavía, ¿no? El editor puede seguir revisando ya muchos elementos que considera necesarios. El editor enviará a los autores la versión editada después del corrector de estilo en formato PDF. Aún puede existir consultas para los autores y es posible que tenga que enviar para verificación. Los autores deberán cargar la versión final aprobada en la plataforma. Ahora, en la plataforma, como muchas revistas, recibe el manuscrito y los documentos complementarios como cartas, la carta conflicto de intereses y otros documentos es mejor al correo. ¿Por qué? Porque que esté todo en el espacio, ya sea así, concerniente a ese manuscrito, confunde porque muchas veces cada archivito no está con el nombre correcto, ¿ya? Entonces, cuando esté ya corregido y recibido un nuevo PDF de parte de los autores, ese nuevo formato tiene que subir el autor a la plataforma, ¿ya? Esta fase dura aproximadamente 3 semanas. La diagramación. El manuscrito será diagramado según el formato habitual de la revista. Por ejemplo, nosotros 2 columnas, ¿no? Es en blanco, negro y gris, ¿no? Se le asignará una cita bibliográfica, un DOI, ¿no? Que es el identificador digital único que funciona además como un enlace y permite que los lectores accedan al artículo, y resúmenes en otros 2 idiomas. El editor revisará el PDF y se lo enviará a los autores para una comprobación final previa a la publicación. Es importante que los autores verifiquen detalladamente sus nombres y afiliaciones. Nosotros les solicitamos que nos envíen con un visto bueno escaneado vía correo. Cuando está ya con visto bueno, recién pasamos a lo que es la revista misma, a la edición misma, ¿no? Los autores deberán cargar el PDF otra vez, el último, el PDF en la plataforma con sus correcciones si las hay. En esta etapa solo se aceptarán ligeros cambios, los diagramadores incorporarán los cambios señalados. Ya, para diagramar, ya muy poco, ¿no? Por ejemplo, que tenga un punto, la figura 3 puntos, o que tal vez la primera palabra era mayúscula, ¿no? Nos ha sucedido que cuando le hemos pedido a algún autor que nos mande el visto bueno, que está todo ok, hay veces que hay autores que hacen unos cambios terribles ya muy de fondo, ¿no? Eso ya no debe ser, ¿no? Ya, porque totalmente ya ha pasado por el corrector de estilo incluso, ¿no? Ya no puede ser, ¿no? La verdad que hemos aceptado, pero es cuestión de tiempo, ¿no? Pero tendría que subir nuevamente esa versión a la plataforma, ¿no? Porque se supone que también no podría cambiar objetivos, metodología, ¿no? Esos cambios que digo me refiero a que en la primera parte, que es introducción, ¿no? Pero se supone que no va a perder la esencia misma, metodología, objetivos, no, pero cuando me refiero a cambios leves, me refiero a punto, coma, la primera palabra mayúscula, esas cosas, ¿no? Pero a lo que nosotros hemos recibido a veces hay cambios de redacción, ¿no? Redacciones, pero no en la esencia, porque se supone que si hay un cambio en la esencia de material y método, está cambiando todo, ¿no? Ya no, se debería rechazar, ¿no? Sí. Bueno, ya. La publicación, el artículo es publicado en línea en el sitio web de la revista y enviado a bases de datos internacionales como PubMed, Lilacs,
Scopus, DOAG, Cielo, en los cuales estuviera indexado, de los cuales en realidad jala directamente de nuestra plataforma, ¿no? Esta fase dura 3 semanas aproximadamente. En total, como les digo, es 6 a 8 semanas de la recepción hasta la publicación. Esta es la portada de nuestra última revista. El concepto era nuevos paradigmas de la atención en salud. Las imágenes eran descargadas de una portal libre, ya sin autoría, ya, pero queríamos nosotros mostrar las nuevas formas de atención en salud que existen, ¿no? Vía virtual, ¿no? El aislamiento y todo ello. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre lo que es flujo editorial? Yo creo que sí tienen muchas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Lo que va a direccionar es mucho lo que es las instrucciones para autores. Por eso tiene que estar con mucho detalle. Todo lo que queremos como esté y que necesitemos tiene que estar ahí, ¿ya? Ahora, también, una cosa son las instrucciones para autores en particular, pero otra cosa es, en general, son las políticas editoriales, ¿no? Ahí hay mucho más todavía para que tenga que leer el autor. Por ejemplo, el hecho de qué va a ser de acceso abierto, qué línea, qué se va a hacer con los datos, todo ello tiene que contemplar también la revista, ¿no? Sí. Adelante. Los revisores, sí, es un poco complicado. ¿Cuánto se necesita para un artículo? Ya. Es ideal que haya más de 2 expertos en el tema, más de 2, porque puede ser que uno nos falle, ¿no? Ahora, eso en los artículos originales. En casos clínicos, por ejemplo, que no son originales, son otro tipo de manuscritos en medicina que manejamos, no siempre necesito un revisor internacional, uno externo, ¿no? Entonces, ya tengo más facilidad para encontrar revisores internos, pero en artículos originales sí tenemos que tener revisores internacionales, ¿no? Sí. Y mínimamente 2, mínimamente 2. Ahora André nos va a mostrar lo referente a lo que es una plataforma OJS. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Deme un minutito, por favor, para poner lo que... La presentación la vamos a hacer bastante sucinto, directamente al punto. Vamos a repasar un poco estamos escuchando hablar aquí a la doctora mucho sobre la plataforma, ¿no? La plataforma, de que todo debe estar relacionado a esta plataforma. Entonces, lo que es esta plataforma es OJS. OJS es un proyecto de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, en un intento de centralizar todos los procesos que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Centralizar todo lo que es el flujo editorial, desde la entrada del artículo hasta su publicación, ¿no? Entonces, ¿cómo seguimos, como fue lo que fuimos viendo, cómo se sigue más o menos este flujo editorial? Haciendo un resumen bastante conciso. Entonces, todo empieza con el envío del artículo de un autor hacia la revista, ¿no? Hay una recepción, hay una notificación de confirmación, se pasa por un proceso de revisión donde hay 2 pares revisores, hay una asignación de estos revisores, donde ya escuchamos también al autor, hay una evaluación, y luego ya para fases posteriores hay una producción, donde incluye diagramación, y por último la publicación. Entonces hay 2 maneras que tenemos de hacer esto, ¿no? Tenemos 2 vías, 2 rutas. La primera, obviamente, como ya dijimos, ¿no? Hay un autor que hace el envío por medio de... El correo es una de las herramientas que vamos a ver ahorita, es bastante útil para esto. Envía la revista y luego a los revisores, ¿no? Entonces, pero todo este proceso, conforme
ya vimos el que nos puso la doctora, todo este proceso puede ser centralizado en una sola plataforma, en un solo lugar. Este es OJS. Entonces, por ejemplo, aquí quise ponerles un ejemplo, ¿no? De cómo es que hacíamos nosotros desde una revista hermana que tenemos allá en la Facultad de Medicina, manejada por nosotros los estudiantes. Y así es como se veía un proceso editorial en el pasado, ¿no? Por medio del correo teníamos que utilizar estas pequeñas etiquetas para indicarnos, o sea, intentar mantener el orden, ¿no? Porque cuando uno recibe los correos es bastante complicado mantener un orden, una coherencia en lo que está recibiendo, ¿no? Y aquí se mandaba todos los requisitos, ¿no? La publicación, la carta, la imagen misma. Esta es una imagen médica, no es un artículo original. Y así no es bastante complicado mantener el orden. Pero entonces, ¿qué pasa si es que tuviéramos una plataforma que nos ayude en cada uno de los pasos de este proceso, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es JS? Es esta plataforma, ¿no? Que nos ayuda a manejar, que nos ayuda a gestionar todo el proceso editorial, desde la recepción hasta la publicación, y nos ayuda también con el depósito de los artículos. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece JS, no? Uno, tal vez la más importante, es que es gratuito. Se puede implementar en cualquier parte del mundo, siempre y cuando se tenga, tal vez eso es un detalle, ¿no? Se necesita un servidor, eso sí, un lugar donde se pueda almacenar la información. Como ya dijimos, un completo control de todo el proceso editorial, desde el envío hasta la publicación. Tiene una organización entendible y es de fácil acceso, aunque la curva de aprendizaje es un poquito complicada al comienzo, pero luego es bastante sencillo manejar la plataforma y nos permite integrarlo con otros servicios que son necesarios también para nuestra revista. Uno de los primeros es el ORCID, ¿no? Es el identificador de los autores, los servicios de Crossref, uno de los principales es el DOI, ¿no? Es el identificador de los artículos, y las analíticas, como Google Analytics, que nos ayuda a monitorear, ¿no?, el progreso de nuestra revista. Entre muchas otras ventajas, ¿no? Es bastante flexible la plataforma. ¿Cómo se ve una de estas plataformas? Entonces, tal vez aquí pasara ya... Ahí se va a abrir. Ahí está. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración. Tal vez muy teórico va a ser, entonces es mejor demostrarlo. Entonces, aquí a la izquierda, en este... no sé si se puede mostrar, por favor. Así quisiera mostrarlo, por favor. Oh, ya, perfecto. Bueno, entonces aquí está. Tenemos aquí nosotros el ejemplo de la plataforma OJS que utilizamos en la Gaceta. Aquí en esta parte de aquí, en la pestaña en incógnito, voy a hacer yo simular cómo es el trabajo del autor, y en del otro lado vamos a simular como si yo estuviera, como si fuera el administrador de la página, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, está todos los detalles que necesitaría saber como autor en esta parte de instrucción para los autores, y cabe mencionar que cada una de estas pestañas no son fijas. Puedo yo editar, aumentar cosas, quitarlas respecto a mi necesidad. Cada una de estas cosas que ven aquí son plugins. También se pueden ordenar, no es rígido, se puede mover. Entonces, como pueden ver, hasta el fondo estos son todos los logos de las indexaciones que hemos ido logrando con el paso del tiempo. Cada una de estas nos redirige hacia la base de datos en la que estamos indexados. Entonces, solamente para mostrarlo, ¿no? Y cada uno de estos se puede añadir, quitar. Tenemos diversos plugins, estos de los visitantes, de qué países nos visitan, ¿no? Bolivia en primer lugar, Perú también. Tenemos esta nube de palabras clave, otro plugin que se puede añadir. Y como estos hay muchos otros más. Entonces, si fuera un autor, ya tengo aquí el botón que me indica que tengo que enviar el artículo. Ya me he creado una cuenta, la cuenta ya está activa. Entonces, me dice que tengo que realizar un nuevo artículo. Se supone que ya me estoy saltando la parte, ¿no?, que se supone que ya he leído las instrucciones para el autor, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a hacer el ejemplo aquí de hacer el envío de un artículo original. Entonces, tenemos 5 pasos para hacer, 5 sencillos pasos. Y de aquí, lo único diferente, lo único que varía, lo único que ya se conoce es que es tal como si estuviéramos llenando un formulario. El idioma que voy a mandarlos en español, claro, en las secciones. Estas secciones también se pueden editar respecto a la necesidad de la revista, ¿no? En medicina tenemos
principales 4 secciones, ¿no? Los originales, artículos de revisión, casos clínicos, imágenes médicas, cartas al editor, diversas más. Pero si estuviéramos en una revista de ingeniería, ¿no? También se puede, esta parte de secciones se puede editar respecto a los artículos que aceptaron una revista del área, ¿no? Entonces, artículos originales. Al seleccionar eso, me despliega esta pequeña pantallita que me orienta a qué cosa es un artículo original, me da una pequeña descripción, me dice qué es lo que tiene que tener, cuáles son los requisitos, y más abajo me da este checklist. O sea, toda esta lista, no sé si se puede apreciar muy bien, creo que está muy pequeñito, toda una lista que es prácticamente un resumen de las instrucciones para el autor, ¿no? Entonces tenemos como 2 filtros. Uno, las instrucciones para el autor, que ya estaban aquí, si se dan cuenta, instrucciones para los autores, que ya la leí. Y tenemos otro segundo filtro, que no me va a dejar avanzar, a menos que haya tiqueado cada uno de estos y que mi artículo presente cada uno de estos pequeños puntos, ¿no? Son todos los requisitos que esto también se puede editar, que mi revista necesita para hacer el envío del artículo, ¿no? Entonces yo voy a tiquear cada uno de estos, solamente por motivos de demostración, ¿no? Y si quisiera añadir algún comentario para el editor, ¿no? Como si tal vez algún tipo de introducción, algo de ese tipo, también lo puedo hacer. Si es que fuera yo el número de contacto, puedo tiquear esta opción, ¿no? Para que todos los correos, toda la información me llegue directamente a mí. Tiqueo esto para que se recolecte mi información también. Y pongo guardar y continuar. Esta es la primera parte, esta primera sesión, como vimos de estas primeras, es solamente un pequeño resumen, un pequeño muestra de la información, de todos los requisitos que necesito para hacer el envío del artículo. Guardar y continuar. En este segundo, tengo que subir los ficheros refiriéndonos a todos los artículos que necesito, que exige la revista para la subida, ¿no? En este caso, para el artículo original, tengo en primer lugar el artículo científico, ¿no? Como ya escuchamos a la doctora, una plantilla DOT, esta no, obviamente no es una plantilla DOT, no es una plantilla DOT, no es un artículo común, un documento común, y yo puedo declarar qué tipo de documento es, ese es el artículo científico, ¿no? Pero yo sé, ya leí la instrucción para los autores, que cuando quiero enviar un artículo científico no es el único tipo de documento que debo enviar, sé que también debo enviar el consentimiento informado. Entonces vuelvo a seleccionar, no añadir archivo, y puedo seleccionar el tipo de archivo que es el consentimiento informado, ¿no? Y también, como último, sé que debo enviar una declaración de autoría donde está mi firma y la firma de todos los demás autores. Entonces lo declaro de tal forma, ¿no? Y si es que hubiera extras como imágenes, tablas, todo aquello, puedo añadir otro archivo, ¿no? Digamos que este sea otro. Y me deja declararlo como otro. Y aquí ya puedo elegir, ¿no? qué tipo de archivo es. Y guardar y continuar. Entonces aquí, para que se pueda ver un poquito mejor, me deja introducir todos los demás datos del artículo, ¿no? Como solo una demostración, vamos a colocarlo como título. Título, subtítulo, este subtítulo es el título corto. Y tengo que introducir mi resumen, ¿no? Perfecto. Y aquí es donde añado los colaboradores, no todos los autores. Y de tal forma, de tal manera igual como si fuera a llenar un formulario. En el contacto introduzco mi correo. En el país en el que estamos es Bolivia. Obviamente eso es un dropbar, ¿no? Es una barra que me deja seleccionar. Y afiliación, Universidad Mayor de San Simón. Si es que tuviera algún otro dato, como algún otro grado, alguna otra formación, lo puedo colocar en esta sección, en la parte de resumen biográfico, ¿no? Soy el autor, también soy el contacto principal con el que la revista se debe contactar. Y si es que tuviera el identificador ORCID, ¿no? Puedo colocarlo aquí y declarar como si... y declarar que ORCID se vincule con mi cuenta. Entonces me va a llegar una notificación al correo y puedo vincular mi cuenta de ORCID con la plataforma. Ponemos guardar. Y ya está. Aquí en esta sección es donde introducirá la palabra clave, asegurándome primero de que esté registrada en los tesauros. Entonces, y reconoce, ¿no? Agencias de apoyo no es necesario, bueno, la colocaría si es que hubiera alguna institución apoyándome con el financiamiento de la investigación. En citas es donde coloco las referencias bibliográficas.
y datos de fondo de igual forma, si tuviera un grant, ¿no? Alguna financiación de alguna institución específica, ¿no? De no tenerlo, guardar y continuar. Siguiente. Y ya está. Apenas esos son los únicos, tal vez, 3 pasos necesarios para que le llegue a la revista, ¿no? En un segundo vamos a ver cómo es que yo, con la función ya pasando a la parte de administrador de la revista, qué son los otros pasos que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, confirmación, confirmo que tengo que finalizar el envío, aceptar, y ahorita va a cargar, y siguientes pasos. ¿Y ahora qué hacemos? Como pueden ver, me da 3 opciones: volver al escritorio, volver a este menú principal, revisar este envío, que es lo que voy a hacer, y me da un pequeño resumen del panel de control, que son todas las fases que una revista maneja, ¿no? Desde el envío, la revisión, el editorial, la producción, hasta la publicación. Entonces pasemos a este otro lado. Tal vez ya no con la pantalla así corta, ya podemos apreciar. Entonces yo como editor, ya en esta cuenta sí tengo el acceso a la parte de editor. Entro aquí, entro al panel de control, que es el mismo al que accedería si que fuera un autor. Demora un minutito. Y es aquí donde tengo absoluto control de todos los aspectos de la revista. En versiones anteriores tenía un pequeño... O sea, no, esta es la última versión de JS, la 3.2, si no estoy mal. Pero en cada uno de estos tengo control de todos los aspectos de la revista, desde el flujo editorial hasta el aspecto del sitio web. Entonces podemos ver rápidamente. Cada una de estas cosas son las que yo puedo cambiar y se van a mostrar en la página principal. Este es, por ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo se vería la parte superior de la revista, ¿no? De la cabecera, esta sección de aquí, esta parte de aquí. Y así, ¿no? Con los distintos, los contactos son el número del autor y algún teléfono del soporte técnico. En los ajustes en los otros ajustes, ¿no? En los ajustes del sitio web, y es donde puedo cambiar todo lo que vimos referente a esta sección de aquí, a esta sección de la parte de izquierda, donde está donde detallamos los procesos editoriales, el flujo editorial, y donde están los plugins, estos plugins de aquí abajo, y donde podemos colocar nosotros también los logos de nuestras indexaciones. Ya, pero más al punto. En la parte de envíos tengo 4 secciones, donde se muestran los pendientes, los pendientes aquí, los artículos que ya se han publicado, todos los artículos que están en cualquiera de las fases, están en envío, están en revisión o están en producción, y envío sin asignar, que es donde llegan los nuevos artículos, ¿no? Como pueden ver, aquí es el primero el que recibí, obviamente no hay más datos, ¿no? Y entramos a ver, que nos da, si se dan cuenta, es más o menos la misma idea, el mismo panel de control que el autor ve. Entonces aquí yo puedo controlar, puedo hacer los comentarios, puedo hacer observaciones al autor, cualquier cosa que fuese necesario. Pero para activar toda esta fase tengo que asignar primeramente a un revisor. Perdón. Como no sé si se pudo apreciar, ¿no? Entonces es un botoncito aquí, al costado, pongo asignar y empiezo. Y aquí puedo, como pueden ver aquí, estos son los roles que la revista puede tener, ¿no? Hay diversos roles, hay editor, hay gestor de la revista, hay editor de sección, diversos tantos. Entonces esta parte también yo puedo especificar quién quiero que vea la recepción y quién va a ser el habilitado para revisar, ¿no? En este caso el editor, ponemos a la doctora Antesana y algún otro más. Entonces podemos asignarle privilegios, ¿no? Que el autor pueda, que este revisor pueda ver todos los archivos. Y esta parte también, que también se puede editar, que son los mensajes que podemos usar nosotros. Esta parte también se puede editar en la sección de flujo editorial. Entonces vemos la versatilidad de la revista. Absolutamente todo lo que hemos visto, en cierta manera u otra, se puede editar, se puede cambiar, se puede modificar, ¿no? Entonces ya nos habilita estas 3 opciones. Desde aquí ya empieza el verdadero proceso editorial, ¿no? Entonces, si es que fuera necesario alguna revisión, algún comentario, se hace el comentario el autor en esta parte, ¿no? de añadir discusión, y se puede colocar algún comentario, alguna observación que sea necesaria hacer, ¿no? Y si quiero que llegue al autor, si quiero que llegue también al editor, entonces todos ellos puedo seleccionar.
Por ahora solo colocamos aceptar y enviar a revisión. Enviamos a revisión. Aquí puedo señalar cuáles son los archivos que quiero que se envíen. Solamente quiero que se envíe el artículo científico. Enviamos a revisión. Y pasamos a la segunda fase. Como ves, nos movemos en la parte. Entonces, no quisiera entrar aquí también mucho en detalle. Este es otro submundo, pero es más o menos exactamente similar al anterior. Aquí es donde puedo hacer yo comentarios y aquí es donde van todas las rondas de revisión del artículo. Si es que son 3, 4 rondas de revisión, todos van a figurar en esta parte, ¿no? Entonces vamos a saltarnos esta parte por ahora y vamos a colocar aceptar envío en esta parte de aceptar envío y nos va a pasar a la segunda parte que es producción. Entonces vemos aquí un pequeño mensaje que ya está predeterminado, que también lo podemos ver cómo se escribe este mensaje. Podemos hacerlo nosotros o podemos ya tener una plantilla hecha y lista para que nos muestre, como podemos ver aquí. Y podemos decidir nosotros si enviamos ese correo o no lo enviamos, ¿no? Ya dependería, si es que tal vez tenemos un correo funcionando paralelo a la plataforma, tal vez decidamos no enviarlo y solo enviar el mensaje por el correo, ¿no? Pero podemos también hacerlo con el mensaje disponible, ¿no? Entonces pasamos siguiente, registrar decisión editorial. Y en la editorial, aquí ya es perdón, me salté la fase antepenúltima antes de pasar a producción. En esta parte sí es donde podemos añadir nosotros diversos tipos de galeradas, artículos, formatos del archivo, ya sea HTML, XML, el mismo formato en PDF. Pero el grueso de la parte de tierra va a ser todo en esta sección, porque miren que nos habilita diferentes pestañas para hacer todas las rondas que sean necesarias. Entonces enviamos a producción. Una vez más podemos decidir si enviamos o no enviamos el mensaje, en este caso no lo vamos a enviar. Y aquí subimos igual todos los artículos, todos los documentos que hemos decidido nosotros que van a enviarse que han sido aceptados para pasar a la siguiente ronda. Y en esta parte de producción ya subimos aquí, como describió la doctora, ya la última versión del artículo que está a nuestro control, ¿no? Una de las puede ser principalmente el PDF. Y programamos para publicación, y esa sería la última parte, ¿no? En esta otra sección es donde ya podemos ver la vinculación de servicios como los de Crossref, perdón, ¿dónde está? Identificadores, con el DOI, ¿no? Obviamente este es un artículo de muestra, pero aquí aparece una opción que nos permite asignar un DOI, un identificador al artículo automáticamente. La forma de asignar el DOI es bastante complicada, se hace con un anotador, un formulario en línea, un metadata manager se llama, es un formulario extenso, bastante complicado, pero con OJS, como dijimos, ya es un artículo de muestra, tenemos la facilidad de solamente apretar un botón y que nos asigne automáticamente un DOI, sin necesidad de hacer todo ese problema, ¿no?, que significaría el formulario. Para el título y el resumen, igual como pueden ver, es exactamente los mismos datos que el autor ha cargado. Entonces, si es que fuera necesario hacer alguna modificación, la hacemos nosotros aquí. En colaboradores igual, si es que ha habido alguna modificación respecto a los autores, podemos añadir o podemos quitar nosotros también a los autores, no hay problema. Los metadatos, esas son las palabras clave. Aquí, como ya ha pasado por distintas fases de revisión, tendríamos que volver a hacer una verificación si es que realmente las palabras clave que ha usado el autor están o no indexadas, presentes en los tesauros, en las bases de datos. En las citas de igual forma, si es que ha habido alguna modificación, también tenemos nosotros el poder para editarlo. Identificadores, como ya dijimos, el DOI. Las galeradas son los diferentes formatos que el artículo puede tomar, HTML, PDF, XML, EPUB, entonces diversos formatos del artículo, ¿no? Los permisos de divulgación principalmente van en relación al tipo de licencia que tiene la revista, ¿no?, la licencia Creative Commons. En cuanto al número, el número es otra cuestión que tenemos nosotros aquí igual, en la parte izquierda de nuestra pantalla. Como dijimos, todo lo podemos controlar desde aquí. Y si entramos a números, nos los divide en dos pantallas, ¿no?
podemos crear un número, o si no, asignarlo a algún número que ya hayamos creado, ¿no? Depende, ahorita estamos en la subida nosotros en la Gaceta de diversos artículos, entonces podemos ya sea asignar a números que están por publicarse o a números ya publicados, ¿no? Entonces tenemos control hasta de artículos que están por publicarse o artículos que ya se han publicado en años pasados. De igual forma, si es que hubiera alguna imagen de portada, podemos subir desde aquí la portada para ese número. Aquí en esta parte es una opción novedosa que nos ha provisto la plataforma. Esta opción no había antes en el anterior JS, que nos da un pequeño resumen de todas las publicaciones que han venido de este autor, ¿no? Y la ventaja de esto es que para eso nos sirve el ORCID, no solamente nos sirve para ya sea vincularlo a la plataforma, y también en esta sección donde nos mostraría, donde la plataforma reconoce el código del autor y nos muestra toda la historia de las publicaciones, ¿no? Esta es obviamente una cuenta solamente de práctica, no nos va a mostrar nada. Datos de los fondos, una vez más, si es que tuviéramos alguna empresa encargada del financiamiento del artículo, la colocamos aquí. Y para hacer un pequeño resumen, vamos a asignar un número. Obviamente va a ser un número vacío, que tal vez podamos crearlo aquí. El próximo número, creamos un número, volumen 0001. Y guardamos. Entonces al tratar de introducir yo el número al que voy a asignar, como pueden ver, me aparece la segunda opción, pongo guardar. Obviamente me está pidiendo por un DOI, no le vamos a asignar porque es de nuevo solamente una prueba, solamente una pequeña muestra. Y ya está. Cada uno de estos pasos nos ha permitido subir mi artículo, mostrarlo, y ahora lo vamos a ver cómo es que se vería. Generalmente los números que se van publicando aparecen aquí en archivos. Perdón, me estoy saltando un paso. Una vez que estoy seguro que ya todos los artículos que he publicado, que quiero que vayan en ese número, están presentes, me voy a la parte de números, me vengo a esta parte de aquí y publico el número. Y puedo enviar o no, hacer una notificación a los autores, si que quieren o no, hacerles notar, ¿no?, que la publicación de la revista ya ha salido. Pongo aceptar, ahora sí me va a salir. Ya, como pueden ver, cuando se hace una nueva publicación, generalmente esta también es otra bondad de la plataforma, no es necesario que yo haga ninguna modificación, me va a salir ya sea en la primera página. Aquí obviamente aquí está es todo el número, no solamente el artículo de prueba que hicimos, o sino en esta sección de archivos, que muestra todos los números publicados hasta este punto. Y una vez más, sobre esto igual yo tengo control. Puedo ir a números anteriores y ordenarlos. Puedo moverlo hacia el sentido que yo quiera. Digamos que es un número antiguo, puedo mover hasta el final, ponerle hecho, y va a cambiar el orden. Digamos que estaba ahí arriba y va a irse abajo, ¿no? Y obviamente, como es un número de prueba, no debe figurar en la revista, ¿no? Entonces también sobre eso también tengo control. Puedo venirme aquí y eliminar número publicado y listo. Ya no figura más. Entonces eso es solamente para, tal vez quiera hacerlo un poquito más práctico, mostrarles cómo se sigue un flujo editorial y cómo podemos centralizar todos los procesos de los que fuimos hablando todos estos días en un solo lugar. Entonces, si es que hubiera alguna otra consulta, si es que necesitan ayuda con la plataforma, como dijimos, es una plataforma bastante didáctica, un poco cuesta manejar al principio, pero una vez uno está familiarizado con cómo se siguen los procesos, cuál es el control de las cosas, es bastante sencillo. Entonces, si necesitan asesoría, si necesitan ayuda en algún aspecto de la plataforma, cómo implementarla, cómo instalarla, estamos aquí para servirles. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Ahora que estamos, no solo ya se habla de lo que es acceso abierto, sino ciencia abierta, es mucho más. Entonces, todo lo que implica un proceso editorial debería estar visto
en la plataforma, en el sistema, todo. Nosotros como Gaceta Médica Boliviana, la revisión por pares es a doble ciego. Actualmente, algunas revistas ya, las grandes revistas, ya es abierto eso, ¿no? Saben los revisores quiénes son los autores y los autores también son quiénes son los revisores. Creo que todavía acá en Bolivia no estamos preparados. Los auditores hemos percibido eso, que no estamos preparados para que nos corrijan, nos hagan una crítica constructiva. Entonces, muchas veces genera problemas que sepan quién ha revisado. Sobre todo, se debe buscar la imparcialidad, pero no estamos preparados todavía para eso, ¿no? Ahora que todavía van a trabajar a doble ciego muchos, es recomendable que incluso en su plataforma figuren por lo menos 2 de X área temática, ¿no? Porque sería fácil identificar quién ha revisado, si no, ni genera problemas, ¿no? Todo este proceso debería ser abierto, todo, ¿no? Pero en Bolivia todavía, en Latinoamérica en general, creo que no están manejando lo que es totalmente abierto. Sí. Había una consulta así del… Este sistema lo tienen instalado en el servidor de la universidad, ¿o es un servicio abierto, provisto internacionalmente? Al principio sí lo teníamos en el servidor de la universidad, pero por diversos problemas, especialmente con el almacenamiento, lo hemos pasado a uno particular. Pero se puede hacer también, digamos, uno compra un host externo, en Estados Unidos es bastante accesible los precios, incluso hasta de esa forma puede funcionar. Eso es bastante flexible por todo lado. No sé si es suficiente la respuesta. Sí, no, es que el problema es que las revistas que manejamos en San Simón, en presupuestos nos limitan pagar hostings externos, ¿no? Siempre nos dicen que tiene que estar en servidores, aquí la UPSI, en el servidor de la universidad, que esto, que lo otro, así. Entonces, ¿cuál ha sido el problema en el servidor de la universidad? Inicialmente, hace años nosotros empezamos a trabajar con el servidor de la universidad. La primera vez se cayó el sistema, o sea, todo el trabajo que había realizado el técnico al agua. Nuevamente estaba trabajando y nuevamente, cuando ya seriamente necesitábamos aplicar a otras plataformas, a otros repositorios, decidimos entonces ¿no? pagar por un espacio, un hosting, y de esa forma. Inicialmente teníamos uno de memoria, pagábamos por uno de memoria intermedia, y me acuerdo que el primer año yo, en el procurar responder y que todo sea vía plataforma, de pronto ya no recibíamos artículos. Había sido que se llenó la memoria, ¿no? Entonces, este año estamos pagando por uno de memoria más amplia, pero igual tenemos el riesgo de que se llene la memoria, ¿no? Por eso es que la comunicación, que en realidad, como yo he expuesto, parecería que solo hay 2 comunicaciones con el autor. No es así, es mucho más. Entonces, toda esa comunicación, que son varias veces, yo la realizo por correo electrónico y pido ya que subamos la última versión a plataforma por la cuestión de memoria. Sí. Obviamente sería ideal, ¿no?, que la universidad procure una plataforma sólida, firme y de mucha memoria, ¿no? Sí, tal vez complementando a la doctora, otro modelo, ¿no?, que sería bastante útil, que hemos visto, que como digo personalmente en la revista de estudiantes, ¿no?, que nos ha funcionado bastante bien, es la parte híbrida, ¿no? Tener la plataforma como un repositorio, ¿no?, para asignar estos otros servicios que son necesarios, asignar el crossref, asignar el crossmark, que son requisitos para la indexación a otras plataformas, ¿no?, de mayor calibre, mayor impacto, y tener todo el proceso, ¿no?, todo el proceso de medios de comunicación con los autores por medio del correo, ¿no? Entonces la plataforma funge más que todo como un repositorio para depositar el artículo mismo, otros diferentes formatos de los artículos, asignarles un identificador y toda esa situación, ¿no?
calidad